a nuestros hermanos, si es posible, ponernos en pie para reverenciar la palabra del Señor, que en esta mañana en el Evangelio de San Juan será expuesta por nuestro pastor. Decíamos, buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y una vez más, te reconocemos a ti como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Por eso te escuchamos, Señor, porque tú llamas a tus ovejas y tus ovejas te escuchan. Ahora, Señor, como hemos aprendido, cierra nuestros labios y abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón para así comprender, Señor, tu palabra. Y que tenga y cobre sentido todo lo que vamos a hablar. Oh Señor, te suplicamos que siempre seamos humildes y reconozcamos que tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nunca vuelve vacía. Siempre cumple con el propósito que la has enviado. Oh Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu, así para poner en práctica y abrir los ojos a la fe y también enseñar a otros acerca de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Sí. Nos podemos sentar. En tiempos de Jesús, las bodas eran un acontecimiento muy importante. Fíjense si era importante que las bodas duraban, tenían como cultura o costumbre o tradición los judíos, las bodas duraban prácticamente una semana de fiesta. Empezaban desde el principio de semana hasta estaban una semana celebrando. Así que reconocemos y nos damos cuenta que era de suma importancia. Se celebraban muy parecido a nosotros, como es costumbre también en las casas de la familia, y también se invitaban a toda la comunidad, a todos los que vivían cerca, ¿no? del pueblo o de la ciudad. Estaban todos invitados a participar de esta gran fiesta. Eran momentos de alegría, era un momento de regocijo, de compartir. Era un momento en que se unían todo el pueblo para celebrar esta gran, valga la redundancia, celebración o esta actividad. En este contexto que hemos estado explicando, es que Jesús, María y los discípulos asisten a esta boda en Caná, donde ocurre, como también hemos visto en el texto, ocurre su primer milagro, ¿no? Que fue pues transformar el agua en vino. El agua y el vino
tienen un significado también en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, y lo estuvimos leyendo en la narrativa, o sea, en el texto. El agua en las tinajas era también una ley, pudiéramos decir, o una costumbre de los judíos. Las tinajas eran de piedra, la guardaban, la envasaban allí, y de esta manera era utilizada, como vimos, como dije, vuelvo y repito, en el texto dice, era utilizada para la purificación de cada uno, o sea, de los que estaban en las fiestas, en las casas donde estuviera, ¿no? El agua. Entonces, era muy importante entonces el agua, como lo es también para nosotros hoy, lo es, porque sin agua, ¿verdad? No pudiéramos vivir. Y también es importante espiritualmente el agua, porque imagínense que de esta forma es que el Señor ordenó, ¿verdad?, que se bautizara cada uno. Como dijo, cuando estaban allá, Felipe y el etíope estaban en el camino, en el desierto, y le pregunta uno al otro, dice, ¿qué es necesario, qué hace falta para que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Qué es necesario? Agua, ¿no? En este sentido, porque con el agua era que, o sea, estaba simbolizando a la purificación, al lavamiento de los pecados. Era, como dice, una práctica de siempre de los judíos, desde la antigüedad, es decir, desde el Antiguo Testamento, ellos hacían esto. El vino también era reconocido como de gozo, de alegría. Cuando había en los lugares, en las fiestas, siempre había vino. Era un signo de alegría, de abundancia y también de la nueva vida, de una nueva vida que Jesús, en este sentido, estaba y traía a estas personas. Pues entonces, hermanos y hermanas, al Jesús transformar el agua y el vino, estaba mostrando algo nuevo que iba a comenzar. Iban a vivir todos los que estaban y habitaban y presenciaron este maravilloso milagro del Señor. Pues era una misión allí, en esa primera señal, en ese primer milagro, era una misión importante y un mensaje importante que traía el Señor. La plenitud y el gozo, la alegría que trae para su pueblo el perdón de los pecados y la salvación que solo es alcanzada por medio de aquellos que pongan, ¿verdad?, los ojos y la mirada en la fe en nuestro Salvador Jesucristo. O sea, poner la esperanza en Jesús. El milagro entonces de Canaán no solo fue una solución a un problema de provisión de vino. No pensemos que fue algo que sucedió al azar. Esto fue algo que Dios, o sea, en su plan también quería enseñar, ¿no? Era una señal del reino de Dios. Fue un adelanto de la abundancia y la vida nueva que Jesús venía a ofrecer a su pueblo. Este es el mensaje, esta es la señal que está ofreciendo este milagro aquí Jesús. Por tanto, es importante también entonces reconocer el poder transformador que tiene, ¿no?, en este sentido, el Señor en nuestras vidas. Y nunca, como muchas veces, ¿no?, casi quizás hemos repetido, hemos dicho, nunca cuando Jesús llega a nuestras vidas se quedan iguales, ¿verdad? Si somos parte de ese pueblo que Dios ha llamado, ¿verdad?, y hemos sido escogidos, pues el Señor nos transforma, nos cambia. Y eso se nota cuando andamos por la calle, cuando estamos en una parada, se nota cuando estamos en el trabajo, se nota cuando estamos en la vecindad. Es decir, donde quiera se debe notar ese poder que solo Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. En la primera lectura de Isaías, que leíamos, capítulo 62, nos habla de cómo Dios tomó a su pueblo, ¿no? Lo asume, lo acoge y lo toma como su esposa.
de cómo el Señor se gozaba, se alegraba, se deleitaba con su pueblo y cómo también el Señor restauraba, ¿no? Veíamos en este capítulo, como decía, cómo el Señor restauraba y le llenaba de gloria, le llenaba de bendiciones a este pueblo, ¿no? Así para disfrutar con el Señor todas estas cosas. El profeta Isaías nos habla de la alegría del pueblo de Jerusalén, o sea, de Sión. Aquí se menciona así, la ciudad de Dios. Era la ciudad donde también los judíos decían que era donde habitaba, ¿no? En este sentido, también estaba el templo que había construido Salomón, decía, allí decían ellos que estaba el Señor. Y ahí iban todos los habitantes de los otros lugares, iban a celebrar muchas fiestas, muchas celebraciones, mucha alegría. Había también en esta fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor había restaurado, había salvado, había también rescatado al pueblo de las garras o de las manos de los que les oprimían, de aquellos que estaban en un sentido siendo separados, alejados de su ciudad, y ellos siendo ya ajenos, siendo emigrantes, siendo extraños, el Señor los volvió a traer a esta ciudad. Qué maravilloso es. Nosotros pensamos, y nosotros también somos como este Dios, ¿no? Y este capítulo 62 de Isaías, ¿no? En un sentido, somos la esposa del Cordero. Y el Señor, después que nosotros estábamos perdidos, que necesitábamos, no había quizás lugar en nosotros, no encontrábamos un lugar para nosotros en este mundo, no sabíamos y no sabemos a veces, muchas veces, lo que vamos a hacer con nuestras vidas, y cómo el Señor es maravilloso, que una vez más restaura, aún sin merecer, ¿no? En este sentido, darle de estas cosas, nos restaura y nos regresa de regreso, valga la redundancia, al paraíso. Esto también es maravilloso. La iglesia pues es llamada entonces a sí mismo a gozarse, a alegrarse, a resplandecer también como la ciudad de Dios en este sentido. Somos la ciudad de Dios. Y las personas nos van a estar siempre observando. Y tenemos entonces la responsabilidad, el deber de ser luz en medio de esta ciudad, en este pueblo que quizás está necesitando de que le brindemos esperanza. La esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. El vino también nuevo de Canaán es un símbolo de alegría que Dios derrama sobre su pueblo, de la transformación que trae el amor de Dios en cada uno de la vida de los que Él ha llamado. Es importante también saber que el poder transformador que tiene el saber, que tanto como muchas veces escuchamos, ¿verdad? El Juan 3:16 dice, tanto nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese poder, ese amor es el que transforma, ¿verdad? El amor que tuvo el Señor es el que nos hace meditar y pensar, wow, cuán grande amor, maravilloso Dios, maravillosa gracia del Señor. Por eso ese amor es el que nos debe hacer también en gratitud a ellos, hacer transformar nuestras vidas. Y de eso nos habla también el apóstol Pablo. Cuando nuestras vidas son transformadas, decía al comienzo de la reflexión, no nos quedamos igual, no nos quedamos estáticos, ¿verdad? Y vemos cómo Cristo, de una cosa ordinaria, que es el agua, transformó algo ordinario en algo extraordinario. Y esto es importante también, porque el Señor, de pasar nosotros ser ordinarios, nos ha transformado en un sentido a una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Lo dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos ha dado diferentes dones, ¿verdad? Cada uno dice, repartió, dice, primero, subió al cielo, repartió, dice, dio dones, repartió a cada uno de nosotros, repartió dones. O sea, al menos podemos decir que tenemos un don.
Y el Señor nos ha dado diferentes dones. ¿Para qué? ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia de Corintios? Habían algunos que se creían que porque tenían algunos dones, ellos, los que tenían esos dones, eran los mejores, estaban por encima de los demás. Y Pablo está enseñando, dice que a cada uno el Señor dio diferentes dones, y aunque sean diversos, todos proceden ¿de qué? De un solo Dios, de un solo Espíritu, ¿no? Hay un solo Dios, decía, proceden de un mismo Espíritu. Cada uno de nosotros, entonces, como sirvientes, también como estos sirvientes de Canaán, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue lo que dijo cuando María le dijo a los sirvientes? ¿Qué fue lo que les dijo? Hagan lo que Él les diga. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿estoy haciendo lo que el Señor me dice? O sea, escucho la voz de Jesús, que es mi maestro, que yo soy su discípulo. ¿Estoy escuchando al Señor? ¿O estoy escuchando quizás otras voces? Las voces quizás, como dicen, los cantos de sirena que nos enseña quizás el mundo, que nos atraen. Siempre en las historias de los cuentos de la sirena, ¿qué hacen las sirenas? En la sirena siempre lo vemos en los muñequitos que a veces te atrapan. ¿Por qué? Por la dulce y la bonita voz que tiene, ¿no? En este sentido, muchas veces el mundo nos atrapa con sus cantos, pero después de este canto, ¿no? En un sentido, nos damos cuenta de la realidad. La pregunta, vuelvo y repito, que tenemos que hacernos es: ¿estamos haciendo como le dijo María, verdad, a los que estaban allí sirviendo en la boda? Hagan lo que Él les diga. ¿Estamos haciendo lo que nuestro Maestro nos dice? Pues somos llamados, ¿no?, en esta vida a poner nuestros dones, y no nuestros dones para enaltecernos nosotros ni gloriarnos nosotros. Es ponerlos en el servicio. También leíamos al final de ese texto que leíamos, dice, en el servicio del bien común. Dios nos ha dado dones, pero no nos ha dado dones para que nosotros, sea para nosotros, para que nos vean como el pavo real que se muestra, se pavonea, se enseña, y vean qué lindo canta, qué lindo barre, qué lindo maneja, qué lindo cocina, qué lindo, todo lo que usted quiera decir. No, el Señor nos llama, ¿verdad?, y nos ha dado los dones, y ninguno es mayor que el otro, todos los ha dado el mismo, como dije, vuelvo y repito, el mismo Dios. Entonces tenemos que ponerlo para el bien de los demás. Y el mejor don que el Señor nos ha dado es el don de la palabra. Y ese es el don que tenemos, entonces, el mejor que podemos regalarle a las personas también, el don de explicarle, el don de maestro que también Dios nos ha dado para poder enseñarle a todas las personas. Porque ese es el mejor regalo que le podemos hacer a una persona: hablarle de Jesucristo, hablarle de la esperanza, del consuelo que trae, ¿verdad?, el Señor en la vida. Quizás nosotros hemos estado utilizando los dones que hemos recibido del Señor para beneficio propio, para jactarnos a nosotros mismos, para que las personas nos vean. Pues, hermanos y hermanas, somos llamados a meditar, a reflexionar en esto también. Que el Señor nos llama, ¿verdad?, a utilizarlo correctamente, utilizarlo para así ayudar, ¿no?, y glorificar, primeramente glorificar a Dios y ayudar también entonces a los demás. Y el Salmo también que leíamos, el Salmo 96, después de saber todo esto, después de saber del amor, después de saber del poder transformador de Jesucristo, nos llama, nos invita a cantar un canto nuevo. Cantar al Señor, dice, un canto nuevo, porque Dios sigue haciendo maravillas. Y en este sentido, este es el principio, dice, leíamos al final del texto, verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea.
Esto es un avance, o como diríamos hoy, siglo XXI, lo que quizás dice, esto es un tráiler, es una pequeña dosis de lo que vamos a tener cuando Jesucristo vuelva nuevamente. O sea, es un pequeño avance de lo que también iba a enseñar Jesús en todo su ministerio, en el corto tiempo que estuvo, ¿no? Empezó aquí, en Caná de Galilea, el primer milagro, y concluyó, bueno, 3 años después fue a la cruz y murió. Pero en este corto tiempo demostró, ¿verdad?, el amor y a lo que había venido a este mundo. En esos pocos 3 años. Fíjense que no fue mucho tiempo. Sin embargo, así en este corto tiempo mostró. Entonces, nosotros quizás también no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que, en ese sentido, también ser como Jesús. El corto tiempo que tengamos o largo, no sé, lo que Dios quiera extendernos la vida aquí en este mundo, tenemos que emplearnos para lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Y que las personas también puedan ver que este solo es el principio. O sea, la vida en comunidad, la vida de iglesia, la vida en amor, la vida en unidad, la vida de alegría, de fiesta, de todas estas celebraciones, es solo el principio. Vienen cosas mejores, vendrán. Como dice también el apóstol Pablo en Romanos 8:17, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ni comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengan presente eso en cada momento de que quizás estemos. Hoy quizás nosotros estamos como las tinajas de agua, estamos como las tinajas de piedra, quizás muchas están vacías, ni siquiera tienen agua, no tienen nada. Quizás nosotros estamos como esas tinajas, estamos vacíos. Estamos necesitados entonces que el Señor venga, ¿verdad?, a nuestras vidas y transforme lo ordinario en extraordinario. Y haga entonces lo común, lo haga una cosa singular, una cosa extraordinaria. Y es importante esto también, cómo el Señor ha llenado nuestra vida. Y lo llena, ¿verdad?, con este símbolo, con el símbolo que nos ha dejado en este texto, nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de paz. Esto es importante. Pues hermanos y hermanas, la lectura de este domingo nos invitan a vivir la esperanza. Nos invitan a vivir, después de haber estado en estos últimos, domingos atrás, después de haber celebrado Adviento, de haber celebrado Navidad, entramos, ¿verdad?, según el calendario, estamos entrando en el tiempo ordinario, pero no es ordinario porque sea algo, como nosotros usamos la palabra ordinaria, sino porque es algo que tenemos que repetir, que recordar, que siempre meditar en ello. Entonces, que esa esperanza, que esa alegría de las bodas de Caná, sea la esperanza que tengamos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios esté siempre, entonces, en nuestras vidas, que podamos meditar en cada día, ¿verdad? Al igual que lo hicieron, ¿verdad?, estos primeros que vieron los milagros del Señor, este señal, este símbolo, que nosotros también podamos meditar cada vez que estemos celebrando, cada vez que celebramos la Santa Cena, también reflexionemos en el gozo y la alegría que nos da el Señor. Al convertir el agua en vino, Jesús revela su gloria y nos invita a confiar en su poder para cambiar nuestras vidas. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente quiero ser transformado por Jesús? ¿Confío en el poder transformador de Jesús? ¿O solo lo digo de palabra, pero a la práctica hago otra cosa? ¿O enseño a los demás otra cosa? Si realmente hemos confiado entonces en el poder transformador de Jesús, dejémonos llevar por Él. Él es nuestro Señor, es nuestro ayudador. Él sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que nosotros, porque nosotros no podemos ver más allá de nuestros propios pasos, pero el Señor sabe lo que es mejor. Dejémonos guiar por el Señor, seamos humildes, reconozcamos que necesitamos en este nuevo año, necesitamos de ese poder transformador.
necesitamos humillarnos ante el Señor y reconocer que le necesitamos, ¿verdad? Le necesitamos. Y María hizo algo impresionante, ¿verdad? En este sentido. Ella, sin saber la respuesta que Jesús ni que iba a hacer, dijo, a Él escuchad. Ella estaba segura que el Señor iba a hacer lo mejor. Confiaba plenamente, ¿no? Después de haber quizás en un principio no hacerlo, pero pasó el tiempo y esto desde el principio vemos también el texto, nos enseña la palabra, el Evangelio, nos enseña que dice, y María meditaba todas estas cosas y las tenía en su corazón y en su mente, es decir, meditaba todas estas cosas, todo lo que Jesucristo estaba diciendo, y eso también tenemos que hacer nosotros, meditar y reflexionar en todo lo que nos dice la palabra, y entonces hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado, con ese poder transformador. Entonces, demos gracias al Señor por este primer milagro de la boda de Caná, ¿no? Ya que nos muestra el poder de Dios para transformar lo ordinario en extraordinario. Que entonces seamos, en este 2025, seamos extraordinarios en todo lo que hagamos. Dice que todo lo que hagas sea hecho de palabra, hacerlo como no para los hombres, sino para Dios. Todo, sea lo que sea, que hagamos presente a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que el Señor, ¿no? En su gracia y misericordia, pues haga efecto, la palabra haga efecto en nosotros. Oremos entonces al Señor. Señor, estamos aquí porque nos reconocemos como discípulos tuyos. Y estamos, Señor, agradecidos por ese llamado que nos has hecho. Tú llamaste a los discípulos y ellos dejaron todo por seguirte. También nosotros hacemos como la parábola del hombre que estaba buscando un gran tesoro y cuando lo encontró, vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba este tesoro. Nosotros hemos encontrado, Señor, gracias a ti, el gran tesoro. Entonces, si realmente, Señor, somos tus discípulos, tú nos llamas a renovar nuestras vidas, a transformarnos de la vieja a la vida nueva, aquella cual tú eres el responsable. Y tú también nos prometes en la palabra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, si somos tus discípulos, pues entonces tenemos que escucharte y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esto. Sabemos que somos débiles y nos desviamos a escuchar otras voces, escuchar otras cosas, lo que nos place, lo que nos agrada, lo que nos gusta. A veces nos es difícil, Señor, escuchar tu voz y no queremos porque son tareas a veces un poco fuertes y difíciles, pero tú al que llamas, capacita. Y nos ha llamado para ser, como dice la palabra, y llamó a sus discípulos para ser pescadores de hombres. Ahora somos tus pescadores, Señor, que vamos por el mundo llevando la palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta empresa, ayúdanos en esta gran comisión que nos has dado y que con nuestros dones podamos llevar, Señor, a otros que te conozcan también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria y honra por siempre. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén, Señor.